Esto confirma y avala que busca la palabra. Oye bien, busca la palabra, que estás buscando la palabra que te traiga el resultado que tú quieres. ¿Verdad? Estoy completamente seguro que estás buscando la palabra que te traiga el resultado que tú quieres. No quieres hablar por hablar. Muchos consienten y pactan, hacen acuerdo y presentan sacrificios ante Dios para ni siquiera hablar. Hay tantos predicadores y ministros al respecto que yo no voy a hablar si no es tu Espíritu Santo que me hable. Bah, y se desplayan hablando. Este Dios o cual debo tenga que desprenderse de esa carne que le ata. Pero ¿cuántos son los que ya he hablado, que estoy diciendo? ¿Estás pensando qué quieres oír o qué quieres decir? ¿Cuál palabra quieres escuchar que te traiga solución y respuesta? ¿Cuáles son aquellos que entienden que la palabra produce un efecto? Más, imagínate, la del Padre Eterno, el Dios de los cielos. Mi palabra no vuelve a mí vacía. Dijo Jehová Dios, dijo Yahweh, no lo dijo Elvis Félix. Comprenderemos, vamos a entender al respecto de por qué y para qué de este enunciado, esta frase, esta su palabra dada, que se cumpla en ti, que se cumpla en mí, porque su palabra es verdadera y fiel, y no con vana palabra, vana sabiduría voy a deciros, les voy a decir, no, mucho menos con predicación de hombre, sino establecido por su palabra, que trae consigo aquel resultado por el cual Dios te la va a decir hoy. Presta mucha atención. Mi palabra no vuelve a mí vacía. Tenemos el desarrollo del mensaje, el sermón o la prédica en Isaías capítulo 55. Isaías capítulo 55. Ve buscándole. Tenemos un énfasis que edifica dos subtemas. El primero trataremos 7 sustancias mismas. Oigan bien, 7 sustancias mismas del por qué y para qué ha sido creado y constituido todo un conjunto de sonidos bien articulados por Dios mismo, Jehová, Yahweh, sus 3 principios fundamentales y 4 resultados sustanciosos, fundamentales, primordiales y ricos en sus valores nutritivos sumamente únicos, que traen consigo mismo la palabra enviada por Jehová, Dios, Yahweh, manifiesta por medio a sus elegidos instrumentos, vasijas y o escogidos. El segundo subtema, 5 testimonios irrefutables, fundamentado en la palabra de Jehová Dios, Yahweh, la Biblia, notificando y afirmando el resultado para lo cual hoy envía su palabra a ti y a mí. Estos resultados los vamos a vivir, porque ya ellos lo vivieron. Y Cristo dijo que si nosotros tuviésemos fe como un granito de mostaza, le dijésemos a esa montaña, muévete, y se va a mover. Vamos a ver por qué y para qué tú escuchas una prédica. ¿Por qué y para qué tú le cantas, le adoras a Dios? ¿Por qué y para qué tú predicas de Cristo Jesús? ¿Por qué y para qué quieres hablar, pero también quiere que te hablen? ¿Por qué y para qué es que consiste en traer tanto problema el no hablar? El no hablar. Así que nos confirma y nos avala su palabra. Hoy es enviada para ti, para mí, con un propósito por el cual ha de cumplirse. En el nombre de Jesús. No es que lo diga Elvis Félix. Tenemos fe y por fe podemos profesar, hablar, decir, declarar y manifestar. Pero una cosa es la palabra enviada por el Dios vivo. ¿Y por qué representa tanto Elvis Félix en decir Jehová, Dios, Yahweh? Para que no haya, como quiera va a haber, pero para que haya fundamento en sí de que el mismo Jehová es Yahweh, es Dios. Bien, vamos breve y directo
a Isaías capítulo 55. El libro de Isaías se encuentra después de Cantar, Proverbio, Cantar, Isaías, antes de Jeremías. Proverbio, Cantares, Isaías, antes de Jeremías, capítulo 55. Excelentísimo. Cuán profecía dada manifiesta al pueblo, que se hizo notorio, que se hizo verdadero, que se cumple en ti. Se ha cumplido, se está cumpliendo, lo estás viviendo, lo quieres vivir. La palabra del Señor produce fe. Al oír su palabra se manifiesta el creer. Vamos a ver esto, lo siguiente. Gracias, Padre, oh todopoderoso Jehová, gran yo soy, misericordioso Dios, por darnos el entendimiento y la sabiduría en esta tu palabra. Confirmar y avalar con tu Santo Espíritu nuestro consuelo y sello fiel, quien nos trae a memoria lo que tenemos que decir, lo que tenemos que oír, Señor. En tu nombre, amado Jesús, Mesías, Salvador y Redentor. Gracias, Padre, por abrir la puerta del conocimiento. Amén y amén. Isaías, capítulo 55. Vamos a enfatizar y a leer. Prestad breve y suma atención el por qué está lleno desde el principio hasta el final. Viejo, Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, Nuevo Pacto, Antiguo Pacto. A todos los sedientos, aquí que vamos a comprender y entender estas cosas. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Qué quiere decir Dios con esto por medio de Isaías? ¿Acaso ha pensado que el mensaje, la palabra, la administración tiene cuál precio o valor de aquel, como puede decirse, un costo de un medio terrenal cual se le ha podado dinero? Te equivocaste. Son muchos los que por años y años han estudiado, analizado, profundizado, investigado. Han buscado la manera y la forma de teologizar este capítulo. ¿Cómo iremos a un supermercado a comprar si no tenemos el dinero? O un plástico, o una cuenta. ¿Cómo se hace? Yo quiero que alguien de verdad se atreviese a decir cuando no era nada, cuando no era nadie, ¿cómo se sustentaba? Eso permanece intacto y es igual. El problema que cuando ya tiene la posición, se cree entender que fue o que es por el cual talento extraído del precio de la tierra, aquel metal precioso cual se le ha dado un valor o un costo, llamado dinero o moneda para circular. Escuchen lo que Dios está diciendo acá. Venid, comprar sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Crees que en verdad las cosas iban a ser como está? Por eso el sistema de cosas es el mundo y está controlado por el príncipe de las tinieblas. Uy, y hay que temblar ante su... ¡No! Él habló clarísimo, envió la palabra del principio. ¿Cuántas tergiversaciones están haciendo los mismos predicadores? No enseñan a valorar lo que son, lo que es y lo que Jehová Dios dijo que será de ti. Las cosas son manifiestas por los dones y los talentos y te llevan a cautivarizar tu mente o a cautivarla, manteniéndote como en un Egipto. Tú eres quien toma la decisión para ponerle el precio a las horas cual verdaderamente pues presta en la labor. Escucha, solo presta mucha atención. ¿Por qué gastáis? Oigan esto para que ustedes entiendan. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Sí, porque esto hay que mezclarlo, esto hay que cocinarlo o ya está cocinado.
Se tiene que cuestionar. Sí, no, ya está. Como nos dice venir, comprar sin dinero, pero más después nos está diciendo, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no sacia, no alimenta? ¿Cuántos son los que están pagando por oír el predicador? ¿Cuántos son los que están pagando porque este o aquel o aquella sea quien predique en cual congregación? ¿Es un pecado la honra? No. ¿Es un pecado el diezmo? No. ¿Es un pecado la ofrenda? No. Pero si os digo una cosa, más bendición hay en dar que en recibir. Y bien que Dios bendice al dador alegre. A quien Él envía, respalda. Si tú consientes en descubrir cuál vocación tiene y talento, tú puedes multiplicarlo con justicia. Pero se está hablando aquí de algo que las personas no lo entienden si no lo meditan por el Espíritu Santo. Está diciendo clarísimo acá, ¿por qué compráis y gastáis vuestro dinero en alimento que no sacia? La palabra de Dios es gratis. Usted puede y debe y tiene, conforme a la palabra establece, diezmar, ofrendar, donar, hacer limosna, sembrar, como usted le quiera llamar. Pero no sin antes olvidar lo más importante de la regla, de la ley, de los estatutos, del Viejo Testamento, del Nuevo Testamento. El amor y la misericordia. ¿Y quién lo dijo? Elvis Félix. No, lo dijo Cristo Jesús. Para usted sentarse en cual congregación, no debe ni tiene que sentirse creer tener cuál posición económica, financiera. Dejadle a ello ciegos, guías de ciegos. Porque aquí está diciendo Isaías, pero escuchen, no, tienen que leerlo y meditarlo desde el punto de vista del Espíritu de Dios, no de Elvis Félix. Dice, inclinad. Le leo nuevamente el verso 2. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan o alimento? Y vuestro trabajo en lo que no sacia. Oídme atentamente, como quien dice, escucha que te voy a hablar palabras que no tiene un precio, no tiene un valor, no tiene un costo terrenal. Escucha, esta es la revelación, esta es la verdad de esta profecía. Para que no te dejes engañar que no puedes ir al supermercado sin tener el dinero. Es cierto, es verdad, si no tienes el dinero no te van a pagar. Pero si profesa la palabra, el Señor manifiesta el talento que tiene en ti, se multiplica. Y yo también de una u otra forma manifiesta el don que te dio. Permite la vocación, la profesión. Y entonces comienza la prosperidad del Señor conforme a su palabra. No a hombre, a tener lo que debe tener, a poseer lo que tienes que poseer y a hacer lo que tienes que ser. Conforme Él lo dice. Dice, inclinad vuestros oídos, verso 3, y venid a mí, oíd otra vez, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Todos aquellos cuales se denominan ser de cuál religión, que procuren y buscan las posesiones terrenales primero, antes que el reino de Dios y su justicia, viven insaciado. Nunca están satisfechos ni sexualmente ni con posesiones terrenales. Mas sin embargo, los que vivimos por su gracia y misericordia, que multiplicamos los talentos con justicia y que obramos con los dones cual realmente le ha dado gratis, vivimos justamente con lo que es menester y aparentamos ser millonarios, billonarios. Bueno, y si somos ricos en misericordia y amor. La diferencia. Verso 4. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. ¿Por usted sabe lo que hizo David? ¿Por qué usted cree que él está poniendo el ejemplo de David? ¿Pensaste, analizaste, meditaste, sí? ¿Razonaste sobre David? Y he aquí llamarás gente que no conociste y gente que no te conocieron, correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel y que te ha honrado. Pero Dios mío, ¿qué precio tiene
el haber podido tener contacto con personas, Rusia, China, japonés, irlandés, tailandés, mexicano, colombiano, guatemalteco, eso no tiene precio. ¿Cuántos son los que se sacrifican toda su vida para al menos lograr alcanzar o llegar a algunos que otros de estos países? Lucrándose. Y cuando sale la luz la verdad, tremenda vergüenza. Por eso la palabra de Dios desnuda. Padre celestial, misericordioso Señor, qué revelación y qué profecía tan grande de que en verdad la palabra de Jehová, Yahweh, no retorna, no vuelve, no viene vacía. Esto está establecido lo que Él dijo y por lo que Él mandó. Así será. Solo escucha. Solo escucha. Verso 6. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¡Wow! Amplio en perdonar. Verso 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Oye. El camino del hombre, el camino de lo terrenal, el camino de cuales quieren, entienden que solo es con el dinero y por el dinero que se vive, pues lógicamente y de manera razonable usted puede decir, sí, pero si lo medita y lo sopeta de cuanto no era nada ni nadie, pues alguna de la palabra del Señor le estuvo por allí. Como dice Pablo, bien que iniciaron por el Espíritu y la palabra del Señor, y luego querrán terminar con la letra terrenal. La letra mucha mata, pero el Espíritu de Dios vivifica. ¿Qué quiere decir esto? Usted lo que debe de cubrir sus talentos y multiplicarlo con justicia, no tener miedo para que tenga abundancia y prosperar. Y usar los dones que el Señor le ha dado gratis, por amor y con amor. Verso 9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, no vuelve allá. Yo sé que el científico diría, o usted está hablando sandeces, y ese término ¿de dónde lo saca? O usted está hablando disparate, porquería, cosas sin sentido. Incoherencia, diría el intelectual. Mas yo digo, ¿puede volver la nieve arriba otra vez? ¿Puede volver la lluvia arriba otra vez? Medítalo a ver si puede llover para arriba, si puede nevar para arriba. ¿Cómo vuelve la lluvia otra vez a su lugar y a su estado? No debe y tiene que manifestar un proceso neófito. Debe y tiene que cumplirse lo que Jehová dijo. Tiene que hartar, llenar la tierra, producir, dar pan, alimento y después para arriba otra vez. Ay, ¿lo había meditado así alguna vez? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? No llueve para arriba, no neva para arriba. Ah, que se vaporiza. Pero no antes sí hacer el proceso por el cual fue enviada esa palabra a la tierra. No. Entonces no es como el científico lo ha dicho. Es como Jehová lo dijo. Veamos, a ver si él está hablando sandeces. Veamos. ¿Qué dice? Verso 10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y alimento o pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En el lugar de la zarza crecerá ciprés, y en el lugar de la ortiga crecerá rayán. Y será Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída.
Él lo dijo y así es. Si no, ve a ver desde los años y años y años y sigue haciendo lo mismo la tierra. Énfasis que edifica. Vamos breve y directo al grano. Énfasis que edifica. Alguien o muchos se preguntan, ¿de dónde surge o nace el término palabra? O más bien, ¿quién inventó o creó la palabra o las palabras? Por lo que rápido nos viene a la mente que es el medio de comunicación por el componer letras, formando consonantes. Así nos da como resultado la palabra o las palabras. Ya que esta es la facultad de hablar, unidad lingüística dotada generalmente de significado, que se separa de las demás mediante pausas potenciales en la pronunciación y blancos en la escritura y la representación gráfica de lo que se habla en la civilización y la historia, formando puentes entre los hombres y la mente, entre nación y nación. En español existen aproximadamente unas 9,000 palabras y su combinación permiten la creación de oraciones, frases, enunciados y propósitos. Por otro lado, palabra es la unidad léxica constituida por un sonido o conjunto de sonidos articulados que tienen un significado fijo y una categoría gramatical. Estamos hablando de acciones y movimiento, es decir, el verbo, vocablo del latín verbum, que significa palabra. Porque la palabra, oigan cómo se mezcla, cómo se entrelaza, cómo se relaciona y cómo una cosa tiene que ver con la otra y una depende de la otra. Porque la palabra es el origen del contenido del proyecto y el latín es la lengua que dio origen a las lenguas románicas, entre las cuales están la lengua gallega. Verbum, de verbum o verbo o palabra, nos llega también verbal, verboso, verbalismo, verbegeración, proverbio, adverbio, postverba, etc. Verbum es la palabra que viene de una raíz indoeuropea, wer, W-E-R, que dio, brota, V-R-A-T-A, y quiere decir orden. En sánscrito, fetor o retor, que es igual a orador. Y en hitita, weriga, significando llamar, convocar. Estos son varias lenguas en el que tanto verbo como palabra significa acciones, hechos y movimientos, pues lo que se dice, lo que se articula en los sonidos, conformándolo. Para finalizar en la gramática, el verbo no es una palabra cualquiera. O sea que para finalizar en la gramática, el verbo no es una palabra cualquiera. O sea que no significa que quiere decir que sea una palabra. Oigan bien, el verbo no quiere decir, es una palabra. Como por ejemplo el verbo tal, el verbo tal, el verbo tal. No. El verbo es todo esto en sí. Cualquiera, sino la que indica acción y movimiento. Por lo que palabra en hebreo se dice mila. Y de acuerdo con la lingüística, gramática, letras y o palabras en sus orígenes y etimologías, se consideran las lenguas semitas las más antiguas y de donde surgen todas las demás lenguas. Esta familia lingüística incluye las formas antiguas y modernas del acadio, el amnárico, el árabe, el arameo, el fenicio, el hed, el hebreo, el maltés, el yehen y el tigriña. Finalizamos énfasis que nos edifica con la palabra vacía, término conjugado del verbo vaciar, que es una metátesis del sustantivo vacía y quiere decir vasija. ¡Uy! Vasija. ¡Oh! Presta atención a esto. Vacía, término conjugado del verbo vaciar, que es una metátesis del sustantivo vacía.
y quiere decir vasija. Vocablo que pocas veces suele ser registrado y tiene un uso poco profuso. O sea, vacía de término que puede decir vacía con V vacía y V de burro, para que lo entienda. No es que hay dos tipos de V de esta, sino la V y la B. Su significado implica, atañe y hace referencia a una especie de recipiente elaborado o hecho a base de madera. Esto me está agradando. Presta atención para que tú veas. Plástico o vidrio destinado especialmente para contener líquidos y otros elementos destinados a la alimentación. Ya está entendiendo por qué la palabra de Yahweh no viene vacía. No se devuelve sino hasta que produce aquello por lo cual fue enviada. ¿Qué somos nosotros para el Señor? Vasijas. Y entonces, ¿qué seríamos portadores de qué? De su palabra. Pues por ende, en el principio se hablaba, no había más que podamos ver, y lo manifestó en Cristo como Hijo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, hablando de las acciones y los hechos. Su palabra manifiesto en la creación, Él dijo y fue hecho. Él ordenó y así sucedió. Entonces, cuando Dios habla, eso no torna vacío, porque usted y yo somos vacía o vacía si no tenemos su palabra. Vasija, vacía. Pues lo mismo, estamos repitiendo la misma palabra. Padre amado, esta sesión se le conoce como vasija con V. Falto de contenido físico o mental, dicho de la hembra del ganado que no está preñada, está vacía, ¿verdad? De un sitio que está con menos gente de la que puede concurrir a él. Vacío. Hueco o falto de la solidez correspondiente. Y o vacío. Término como tal que proviene del latín vacibus. Bien. Vámonos directo y breve al primer subtema. Y ya puede comprender y entender de manifiesto por qué se complementa tanto y bastante. Y es que Dios mismo dice clarísimo que Él no va a llenar recipientes, no va a llenar vasijas, sino de su amor. Entonces, cuando Él habla, cuando Él habló, cuando Él dijo, Él le envió. Somos vasijas que tenemos que ser llenos de Él. Por eso, esa revelación está acá, en Isaías 55. Primer subtema. 7 sustancias mismas. Del por qué y para qué ha sido creado y o constituido todo un conjunto de sonidos bien articulado por Dios mismo, Jehová, Yahweh, sus 3 principios fundamentales y 4 resultados sustanciosos, fundamentales primordiales y ricos en sus valores nutritivos, sumamente únicos, que traen consigo mismo la palabra enviada por Jehová, Dios mismo, Yahweh, manifiesta por medio de sus elegidos, instrumentos, vasijas y o escogidos. Para esto, tienes que leer y meditar Hebreos capítulo 1 del 1 al 4. Nos está confirmando y avalando de que todo fue manifiesto desde el principio por su Hijo amado, la sustancia misma de las cosas. Si usted lo lee, lo dice así. Y si lee Juan capítulo 1 y si medita en el Génesis, va a entender que al principio creó Dios los cielos y la tierra. Y aquí que dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Pero ¿alguien estaba viendo algo? No. Solo se manifestaban acciones y hechos por las articulaciones de los sonidos que se escuchaban. Produjo la palabra. Y he aquí que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y dice Juan, en la primera carta, capítulo 4 y 5, y es esta nuestra fe que vence al mundo. ¿Quién venció al mundo? Jesús. ¿Y por qué dice Dios que sus palabras son espíritu? Vamos a entender todas estas cosas. Lucas, capítulo 11, del 14 al 17. Hebreo,
capítulo 4, del 11 al 13. Juan, capítulo 1, del 1 al 5. Hechos 6, del 4 al 7. Hebreos 11, del 1 al 3. Primera Tesalonicenses 2, del 13 al 16. Segunda de Pedro 3, del 1 al 5. Apocalipsis o libro de la Revelación 19, del 11 al 21. Génesis capítulo 3, del 22 al 24. Y Juan capítulo 6, del 60 al 71. Todas y cada una de estas bases bíblicas, fundamento en la palabra de Dios, de la palabra del Señor, para confirmar y avalar todo por cuanto es acá, en estos 3 puntos del primer subtema, a sabienda de que verdaderamente, pues allí fue manifiesta esta palabra, y tal como vas a leer, vas a oír, vas a ver, esta palabra está siendo enviada, va a producir en ti por lo que aquello fue y para qué se envió a ti y a mí. Y Dios la envió desde el principio. Primero, los 3 principios fundamentales de la palabra de Jehová, que Jehová Dios envía. Los 3 principios fundamentales de la palabra que Jehová Dios envía. Hay un principio fundamental por el cual esta palabra Él la envió. Escucha. Jesús era el verbo y el verbo era con Dios, que es la palabra misma manifiesta por el Espíritu Santo. Ya una vez tú lees esto, los estudias y lees las citas que están acá, tú vas a decir, wow, ahora entiendo. ¿Por qué? Porque prestarte atención, la debida atención, que tú quieres escuchar la palabra, que tú quieres que haga resultado en ti. Y por el cual Dios envió para que haga el resultado que se envió a ti. Segundo principio fundamental. Las acciones y o hechos que producen la palabra de Dios, creemos y confiamos que tenemos fe, que fueron constituidos los cielos y la tierra y todo lo que existe. ¿Por qué se escriben los hechos de los apóstoles? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque fue la palabra misma. Dijo Jesús que hasta que no se predicase este evangelio, o sea, el evangelio de Él no vendría. Yo creo con fervor al evangelio que fue predicado por los apóstoles. Creo, porque concuerda con el principio y con el fin, con el medio y con todo. Concuerda bastante. Tercer fundamento. La palabra de Jehová son espíritu. Sí, esta cita bíblica te dice con exactitud tal y cual lo dice en estos principios fundamentales. Segundo, las 7 sustancias mismas del por qué y para qué ha sido creado y o constituido todo un conjunto de sonido bien articulado por Dios mismo, Jehová, Yahweh. O sea, ¿por qué dejó Dios que se escribiera y se compusieran todas esas palabras? ¿Por qué o para qué? Es fácil. Son 7 sustancias mismas del por qué y para qué. Primera, para ejercer poder. Es con la palabra que ejercemos el poder. Hay personas que tiemblan con la palabra que alguien dice. Hay gente que tienen hasta miedo de escuchar a alguien hablar. ¿Y por qué será? Porque con la palabra se ejerce poder. Imagínese usted la de Jehová. Imagínese usted la del Dios vivo. Para ejercer poder. Esa es la primera sustancia misma del por qué y para qué ha sido creado y o constituido todo un conjunto de sonido bien articulado por Jehová Dios mismo. Segunda, para penetrar hasta los tuétanos de los huesos. Es decir, todo el sistema óseo, el blando y el grueso. Sí, la palabra de Dios penetra allí. Entra ya. Cuando usted se remueve, cuando usted siente ese cosquilleo, cuando usted siente como que wow, hizo algo en mí, fue Jehová que me habló. Usted está siendo penetrado por la palabra del Dios vivo. Esa palabra está siendo manifiesta en el sistema óseo, como lo está haciendo ahora mismo en ti en este instante, como está siendo manifiesto con poder y autoridad allí, cambiando tejidos nerviosos. El óseo, sistema blando y el grueso, los tuétanos de los huesos. Tercera, para cortar más que toda espada de doble filo. Cuarta,
profundizar hasta partir y o dividir entre el alma y el espíritu, o coyuntura y tuétano. O sea, para dividir, para partir, para que usted sepa que tuétano, para que usted entienda que coyuntura, para que usted sepa que es espíritu, que es alma. Esa palabra está penetrando, está partiendo en dos ahora mismo, para que usted sepa entender qué es una cosa y qué es la otra, qué es de la carne y qué es del espíritu. Quinta, discernir los pensamientos e intenciones del corazón. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que Jesús cada vez que hablaba decía y conocía a Jesús sus pensamientos? ¿Usted sabe por qué? Porque Él no hablaba más que la palabra misma del Padre. Él no habló otra cosa. Él no se inventó absolutamente nada. Él no ideó nada. Yo tengo predicando desde el 2002. Y predico tal cual con exactitud en la palabra misma. He cometido grandes errores con utilizar términos cual no debería de haber usado. Estoy siendo corregido, reprendido por el Espíritu Santo para predicar con exactitud tal cual se establece en esta su palabra. Porque esa es la única que discierne. Cuando usted está hablando de la palabra del Señor, usted ve la inquietud de mucha gente de una vez. Sexta, dar vida. Para dar vida fue creada, constituida, la palabra enviada por Jehová. Séptima, sacar todas las cosas ocultas a la luz tarde o temprano. Usted ha leído, vamos a Hebreo breve, vamos a Hebreo capítulo 4, vamos a breve, capítulo 4, 11 y 12, vamos a ver, capítulo 4, Hebreo capítulo 4, porque parece ser como que quizás Elvis como que ordena esa cosa tan bonita. No, vamos a ver. Hagamos por lo tanto, capítulo 4, verso 11 al 12, hagamos por lo tanto lo sumo posible para entrar en este descanso por temor de que alguien caiga en el mismo modelo de desobediencia. ¿A qué modelo de desobediencia que usted cree que está hablando aquí? La misma porquería de imitar las cosas que no tienen que ver nada en la palabra del Señor. Porque la palabra de Dios es viva. ¿Por qué, Elvi? ¿Por qué tú dices eso? Porque ¿cómo es posible que me está diciendo esta cosa antes y después me refiere acerca de la palabra? Significa que lo que está diciendo es que hay muchas personas hablando y haciendo y engañando sin utilizar, sin usar la palabra misma. Utilizan un verso en específico, algún que otro ejemplo de algún que otro profeta, evangelista, maestro, apóstol. Quizás algunos que se encuentran allí en la Biblia que no tienen nada que ver en lo absoluto, simplemente están allí escritos. Pero por amor a Cristo Jesús. Si el contrario es el diablo, ¿quién es más contrario que él? Y se dejan embobar con tantas ideologías baratas. Si el malo fue procreado y maldad se hizo de manifiesto, ¿habría alguien más malo que él? No. Si hubiese sido el hombre tan malo como bien dicen algunos que otros, y como me enseñaron una persona sin tener que mencionar nombre, ¿cómo es posible que Dios le ha dado tan gran privilegio al hombre y no al diablo entonces? Lo hizo poco menor que a los ángeles. Y el diablo se siente sumamente celoso, irritado. Wow, Dios mío, Padre amado, Señor. Tercer punto, los 4 resultados sustanciosos. No, pero espérate, déjame terminarle de leer para que entiendan todo eso. Vamos al 12. Porque la palabra de Dios es viva y ejerce poder. ¿Cómo? Y es más aguda que toda espada de doble filo. Oh, gloria a Dios. Y penetra hasta dividir, partir entre el alma y el espíritu. Y entre coyunturas y tuétanos. Y puede discernir pensamientos e intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no esté manifiesta en la vista de él, sino que todas las cosas están desnudas y abiertas.
mente expuesta a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Si utilizamos y decimos, esta es su palabra, ve, no lo digo yo, solo léelo. Versión, traducción e impresión, cualquiera que sean, léela y lo vas a ver, lo vas a confirmar. Tercer punto. Los 4 resultados sustanciosos fundamentales, primordiales y o ricos en sus valores nutritivos, sumamente únicos, que traen consigo mismo la palabra enviada por Jehová Dios Yahweh, manifiesta por medio a sus elegidos, instrumentos, vasijas y os escogidos. Primer resultado, hace, produce y o manifiesta aquello en lo que Jehová Dios se ha deleitado. Si usted lee esas profecías y esas citas que están ahí, wow, qué sorprendente, qué impactante es leer exactamente eso mismo que dice ahí. Hasta que no produce por el cual Jehová Dios envió esa palabra, eso no vuelve pan de él. Tiene que suceder porque él lo dijo. Ahora, ¿por qué no suceden muchas cosas? Porque lo dice él, porque lo dice aquella, porque lo dice este, lo dice el otro. No está hablando palabra de Jehová. Segundo resultado. Déjame repetirle el primero. Hace, produce y o manifiesta aquello en lo que Jehová Dios se ha deleitado. El Señor se deleitó. Y cuando él dice, e hizo, pero es que yo no entiendo cómo que se deja engañar. Si dije que hizo al hombre y vio que era bueno, ¿cómo te deja engañar de un imbécil por amor a Jesús perdonándome? Que el hombre es más malo que el diablo. ¿Qué ideología barata es esa? Si Dios dijo, y hizo esto, hizo aquello, y vio que era bueno, ¿quién fue que ¿quién fue que vino a bromar la paciencia con la primera y el primero? Susurrándole el mal, así mismito está susurrando. Y vio que era bueno. Ahora tú lo estás llamando malo. Por eso inician bien con el Espíritu Santo y terminan con la letra. Ya no encuentran ni siquiera qué decir. Show. Montar show. Padre celestial, misericordioso Señor, aleluya. Por eso es que debemos predicar con suma elocuencia por el Espíritu de Dios, para no dejarnos engañar por las emociones. Oh, santo Señor, aleluya. En lo que Jehová se deleitó. Cuando dice y vio que era bueno, significa que se deleitó. Se deleitó en hacerte a ti, en hacerme a mí. Lo que usted no sabe, lo que usted no entiende, es que hay hijos de perdición. No, oiga, usted no puede ni tiene que dejarse engañar. No todos van a ser buenos, porque hay una inclinación genealógica, una generación mala, sedienta de posesiones terrenales, engañando. Si fuese posible a lo de la fe, eso no lo digo yo, lo dice la misma palabra del Señor. Segundo resultado, éxito seguro en aquello para lo cual Dios Jehová, Yahweh, la ha enviado. Pero es que espérate, que ellos entienden, muchos son creyendo que soy yo como no, eso es Elvi que pone esa cosita ahí. Vamos a ver, Isaías 55, vamos a leer otra vez. Isaías 55, capítulo 12. Vamos a ver. Vamos a leerlo desde el verso 10. Isaías 55. Esta es otra versión muy vieja y antigüita. Antigua, escucha. Porque tal como la lluvia fuerte desciende y la nieve desde los cielos y no vuelve a ese lugar, la nieve y el agua no vuelve arriba así. Cambia de estado. O sea, un propósito por el cual fue enviada a la tierra. O somos locos que no lo entendemos. Sature la tierra y la haga producir y brotar y realmente se dé semilla al sembrador y pan al que come. Así resultará ser mi palabra. Oye bien. Así resultará ser mi palabra
Así resultará ser mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí sin resultados, sino que ciertamente hará aquello en que me he deleitado y tendrá éxito seguro en aquello para lo cual la he enviado. Pero Dios mío, por amor a Cristo, ojalá y se pueda ver con exactitud, por amor a Jesús. ¿Qué tanto se puede ver ahí, Dios mío, Padre amado, ¿se puede? ¿Se puede? ¿Se entiende? Más o menos. Más o menos. Más o menos. Eso está establecido, esto está escrito. Tercer resultado, prosperidad. Lo han tergiversado. Cuarto resultado, la voluntad y o deseo de Jehová, es decir, hace lo que Él quiere y no lo que el hombre quiere que se haga. Uf, la palabra de Jehová. Segundo subtema. 5 testimonios irrefutables fundamentados en la palabra de Jehová, Dios Yahweh, la Biblia, notificando y confirmando el resultado para lo cual hoy envía su palabra a ti y a mí. Esto en conversión, traducción e impresión de Biblia que leas. Primer testimonio. Nada ni nadie puede maldecirte, ni hechizarte. No prevalece brujería contra ti, mucho menos impedir lo que Dios Yahweh Jehová dijo que hará contigo. Aquí se confirma que muchos hechiceros y agüeros pueden encontrarse dentro y fuera de tu árbol genealógico, familia o iglesia. ¿Cómo así, Elvis? Bueno, tienes que leer y meditar Números 23 del 11 al 30. ¿Se acuerdan cómo Balaam quiso, cómo Balac y Balaam, y cómo de un manifiesto aquel rey quiso contratar a este hombre con un don que él no sabía que era un don y pensaba que era agüero, hechicero? Y termina ¿qué? ¿Qué termina haciendo Balaam? Bendiciendo al pueblo de Israel. Hermano, usted no puede ser maldecido. Usted nació por él y para él. No existe maldición. No existe. No existe. Todas las cosas que usted está viviendo es por conciencia del otro, por el error quizá de usted mismo, o por el error del otro, o porque está establecido que tendremos persecuciones, tribulaciones, angustia, enfermedades. Todas estas cosas están establecidas porque fue enviada por el Dios de los cielos, pero de todas ellas el mismo Dios nos va a librar. Nos va a librar. Esto no prevalece contra el Hijo del Señor. Recuerden que el cuerpo es polvo y vuelve al polvo, el alma y el espíritu. No dijo Jesús, no le tenga miedo al que le puede hacer algo a ese cuerpo. Hasta con una comidita usted fácilmente se muere. Pero a su alma y su espíritu, ¿quién se atreve? ¿Quién? ¿Y quién podrá? ¿Y quién podrá? No sé, hay una jovencita que canta esa canción, está muy buena. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Hechos capítulo 8 del 9 al 25. ¿Usted se dio cuenta cómo Simón el hechicero, entre los apóstoles, cuando se identificó que no era? Cuando quiso comprar la imposición de manos. Pero como la gente a la que le gusta el dinero, la fama, los shows, ya no hay Espíritu Santo en ellos, en verdad, porque nunca lo hubo. No dijo Juan, se fueron de vosotros, porque no eran de nosotros. Si hubiesen sido de nosotros, hubieran permanecido con vosotros. No me estoy refiriendo ni especificando a nada ni a nadie, sino simplemente en el que esto establece. Y dice claro que Simón el hechicero se bautizó en el agua y todo. Caminó con ellos. Mas sin embargo, cuando se le acerca, le dice: fulano, yo tengo unos centavitos, unos chelitos allí. Estoy parafraseando. Tú sabes que cuando yo engañaba el mundo, ¿verdad? Oigan bien. Quiso comprar la imposición de la mano. ¿Y tú sabes lo que le dijo? Le dijo Pedro:
Oye, vete y arrepiéntate y quizás tenga Jehová misericordia de ti. Ay Dios. Ay Dios mío. Cuidado que él blasfemó contra el Espíritu Santo ahí. ¡Ay, Padre amado! Gran yo soy. Cuántas grandes congregaciones blasfemando. No. Hay que oír palabra del Señor. Segundo testimonio. La palabra de Dios es inmutable, incambiable e irrefutable. Hace exactamente lo que Él quiere que haga en nosotros hoy, en el nombre de Jesús. Wow, Dios mío, Padre amado, Señor. Para esto tú tienes que leer y meditar a Hebreos capítulo 6 del 10 al 20. Exactamente así te dice la palabra del Señor. Léelo para que vea. No le dice Jesús. En una ocasión los fariseos y a los escribas que tenían el conocimiento del Pentateuco, de la ley, no estamos hablando de gente del mundo secular, estamos hablando de la gente de la iglesia, los ponenciales, los que tenían el control absoluto. Y él le decía, os es menester que estudien la palabra, porque creo que allí está la vida eterna. Cuando él dice creo, no es de duda, porque para el que cree todo es posible. Tercer testimonio. Tal y como dice Dios, así hace cuando te exhorta, enseña e instruye, confirmando que toda rodilla ante Él se arrodillará o se doblará, cosa que a muchos lamentablemente no les gusta oír eso, pero es así, está establecido y así va a ser. Él lo dijo, envió esa palabra, hasta que eso no se cumpla, olvídense que eso no se va a devolver para atrás, vacío. Igual lo que le estoy diciendo, los testimonios mismos, y eso en ti, el Señor te está hablando a ti y me está hablando a mí. Tienes que leer y meditar Josué 23 del 14 al 16, Isaías 45 del 20 al 25, Jeremías 39 del 15 al 18, exactamente tal y cual y como dice ahí este testimonio, en ti y en mí, así mismo va a suceder en el nombre de Jesús. Atrévete. Oye, te exhorto, te enseño, te instruyo a que lo haga. Léelo, anímate, muévete. Sacúdete en el nombre de Jesús y verá esto cumplir. Lo verá cumplir. Cuarto, los cielos y la tierra notifican que es como lo ordenó el Señor. Solo míralo. Lo creó. Él lo creó para glorificarse en ti y en mí. Lee y medita Salmo 135 del 1 al 12, en Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Y ahí te confirma y te avala. Él hizo las estrellas para ordenarla, para decorar los cielos, las expansiones. Él hizo el sol para que reinase en el día, la luna para que reinase en la noche. ¿Y usted cómo se deleita cuando ve ese cielo estrellado? Cuando ves ese solecito que dice, ay, está de playa el día. ¿Por qué no dice gracias, Jehová, Padre amado, por la playa que creaste, por el río que hiciste y me ha dado este solecito para yo poderme bañar? Ajá. Entonces está confirmando lo que para eso lo hizo. Usted disfrútelo en el nombre de Jesús. Quinto testimonio. Somos primicias y hechura suya. Nada ni nadie podrá manifestar lo contrario. Lamentablemente no. Lee y medita Santiago 1 del 12 al 27. Romanos capítulo 8 del 28 al 39. Y esto te lo dice, te lo confirma y te lo avala. Eso es excelentísimo para un estudio al respecto de este mensaje. Así que démosle gracias al Señor por esta su palabra. Y sabemos que está produciendo aquello en ti y en mí ahora mismo, para el cual el mensaje el Señor permitió que lo escuchase. Si tú te atreves a decir, si tú te animas, sí y amén, está diciéndole a tu alma, a tu mente y tu espíritu, así sea, hágase como tú dijiste, Señor. Si somos herederos de salvación y de salud, profesémoslo hoy en el nombre de Jesús. Si somos vasos e instrumentos para bendición y libertad, profesémoslos hoy, digámoslos en el nombre de Jesús. Si eres un vaso adorador, ministro, predicador, en el nombre de Jesús, profesémoslo, digámoslo hoy, porque para esto Él nos formó.
Desde el vientre de nuestra madre nos escogió, nos eligió. Dilo, profésalo, aválalo, confírmalo, decláralo, háblalo. Grítalo, cántalo, como entienda, como guste. Dile, gracias Señor, porque tú me inscribiste en el libro de la vida y de allí nadie me borra. De allí ya que nadie me saca de ahí, Señor. Soy instrumento, soy vaso tuyo, escogido y elegido. Díselo con todo su corazón y en tu alma. Alabado Dios de los cielos, gran yo soy, profesando a Jesús como tu Señor y único Hijo amado, mi Salvador, mi Redentor. Eres tú, mi Creador. Gracias por aceptarme. Alabado Dios de los cielos, que en este momento este mensaje ha sido enviado por el cual hasta que no produzca lo que tú dijiste que se iba a hacer, no va a tornar, no va a volver, no va a venir vacía. Sea Rusia, China y Japón, sea ahora mismo en Egipto, en Estados Unidos, México, Colombia, Ecuador, Chile, Guatemala, Argentina, México, Perú, Colombia y aún República Dominicana. En el nombre de Jesús, esta palabra está siendo enviada. En el nombre de Jesús, esta palabra está siendo enviada. Recuerda, medita, sopesa, que al oír mi palabra se produce la fe, la creencia, el creer en ti, en mí, dice el Señor. Así la duda, la maldad, la incredulidad, la enfermedad, toda esa veniencia, toda desesperación, toda desesperanza se produce al oír y el oír la palabra que no son mías. Por eso usted ve que la mayoría de la iglesia escuchan el mensaje y salen como vacíos, salen como entrenadas y salen como nerviosos. ¿Por qué? Porque el mundo ataca. Y dijo Jesús, no tema, yo he vencido al mundo. Mi paso dejo, mi paso doy. Y no como lo del mundo, esporádica. No tenga miedo, yo lo he vencido. Y no lo dejo solo. Más pediré al Padre un consuelo igualito que yo, y estaría con vosotros todos los días de vuestra vida, todos los días de tu vida. Así que en el nombre de Jesús recíbelo. En el nombre de Jesús manifiesta en este momento, Espíritu Santo, esa palabra por el cual fue enviada. Palabra que fue manifiesta 12 años atrás. Y hay personas que están escuchando palabras que fueron dadas 12 años atrás. Y en el nombre de Jesús el cumplimiento es por el cual fue enviada. Trae consigo el resultado. Trae consigo el resultado. Así que dice, amén. Tu palabra nunca cambia. Donde hay 2 o 3, allí tú te vas a mover. En el nombre de Jesús, deja que el Espíritu de Dios siga fluyendo y moviéndose en ti.